Parmenas Radio presenta Una charla con Luis Batista. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa La Charla, que como cada lunes tenemos aquí solamente en Parmenas Radio a las 5 de la tarde en punto. Soy su amigo Luis Batista y me da mucho gusto saludarlos y pues yo estoy muy emocionado porque hoy tenemos un invitado especial. Se sale un poco de la línea que luego llevamos aquí en el programa porque... se los voy a decir así directamente. Fíjense que cuando empecé a leer su currículum de nuestro invitado de hoy, me llamó la atención, varias cosas. Entre ellas, pues que es una persona que es historiador, es hispanista, es italianista, es orador, todo el tema de arte y cultura lo maneja con una fluidez de verdad admirable, y eso fue una de las razones por la que aquí en la charla pues lo hemos decidido extenderle la invitación y aceptó, cosa que me da muchísimo gusto. Además, él es doctor por la UNAM. Él ahorita nos va a platicar un poco más a fondo de esto, y además es catedrático en el Colmex, el Colegio de México, y entonces, el tema cultural lo maneja de una manera muy amplia. Y les digo que se sale un poco de la línea que hemos tratado en los últimos programas, porque esto es lo que vamos a escuchar ahorita en esta entrevista, pues es de una riqueza... no sé si decirlo así, doctor Sergio, retórica, de una elegancia poética, de una profundidad humanista muy, muy grande que pocas veces se ve y que pocas veces se llega a encontrar en programas de radio. Entonces me da muchísimo gusto saludarte, doctor Sergio Rincón. Bienvenido a Parmenas Radio, este programa que es La Charla. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy gentil por haberme invitado a tu espacio. Quiero agradecer por tu conducción, por tu intermedio a todos quienes gentilmente nos escuchan a la distancia, porque sé que tienes un radio de auditorio muy amplio, casi insondable. Me halaga que me hayas invitado. Y pues a propósito de la retórica o la locuacidad de la que yo, pero que tú también eres muy capaz, porque pues, de ahí nació nuestra amistad, pues ya lo dirán nuestros juzgadores del presente y del futuro. Muchas gracias. Me siento muy halagado que me hayas invitado. Doctor Sergio, lo primero... ¿te presenté bien o hay alguna cosa que haya que agregar a esta brevísima presentación? Porque pues por el tiempo no podríamos leer todo tu currículum, pero brevemente, así fue, es así tu presentación, como lo hice, en la forma correcta. Mira, en los sustantivos sí, habría que corregir algunas cosillas por lo que toca al ámbito administrativo, pero hay que decir que yo de niño quería ser payaso. Primero, luego mago, más adelante, y al final me convertí en maestro, que algo conserva de ambos oficios, ¿no? Pero con respecto de formación académica, sí, fui un poco de aquí, fui un poco de allá. Lo único que no soy historiador, porque además tengo una especie de reyerta ya hace muchos años. ¿Sí? Nada en contra de los historiadores. ¿Y eso por qué? Soy fundamentalmente filólogo. Hice el doctorado en el Colegio de México y muchos años di clases en la Facultad de Filosofía y Letras. No, pero sustantivamente con eso basta. Digo, además, sobre todo estas horas y en este día es un tanto vulgar andar mostrando mis credenciales. Oye, pero me llama la atención porque al hablar de todos estos temas, de alguna manera, pues sí tienes que tocar a fuerza la historia, pero ¿cuál es como el conflicto? Yo tengo varios también conflictos con los historiadores, pero ¿el tuyo cuál es? Fundamentalmente porque si tú lo piensas un momento, en la cultura hispanoamericana, la hegemonía del discurso está del lado de los historiadores. Es decir, hasta la fecha, ellos mismos, aunque no lo admitan públicamente, se tienen por los detentores de la verdad. Claro. Pero no hay historiador en el occidente que no lo haya intentado, cuando menos desde Heródoto y de Tucídides para acá. Ahora, lo cierto es que tanto Heródoto cuanto Tucídides se arrogaron una potestad que tenía hasta ese momento el discurso poético e incluso el discurso retórico, pero fundamentalmente la historia, a pesar de lo que se diga, sigue siendo un cuento. Es decir, no se puede escapar a la función comunicativa principal en el discurso histórico, que es la misma que en el discurso poético más antiguo, que es la de contar, que es la de narrar. Lo que a propósito dice de eso Heródoto es que él cuenta
para conservar los hechos del hombre y que no caigan en el olvido. Y luego Tucídides, que de hecho es antes que Heródoto, el padre de la historia, dice que él cuenta con el propósito de hallar las causas de los hechos de los que ahora relata, ¿no? Para poder dejarlos a la posteridad. Él se encarga, como todos sabemos, de la guerra del Peloponeso, de la que él es contemporáneo e incluso en la que él participó. Entonces, desde Tucídides se dice entre los historiadores que se cuenta porque no hay otra, porque no tienen otra, pero no cuentan con el propósito de entretener como hace la literatura, y eso es lo que convierte la historia en un discurso objetivo o científico, como se ha insistido en decir. No es así, no tan solo su propósito discursivamente ha cambiado, pero tanto la literatura cuanto la historia son fundamentalmente cuentos. Claro. No, pues visto así, entonces, definitivamente. cuando los historiadores, y ahora por ejemplo, bueno, un poquito más adelante los etnógrafos, ¿no? a la hora de tener que contar, por ejemplo, dicen que no lo hacen y que más bien a lo que se dedican es a describir densamente. Pues de donde yo vengo eso se llama cuento. Claro. Entonces, decir que tienes por necesidad que contar, aunque no quisieras, porque eso te obligaría a ser subjetivo a la hora de presentar cronológicamente, según algún principio, los hechos que ya pasaron, pues es una suerte de justificación gremial para poder decir que tu oficio o que tu arte es, por ejemplo, más científica que otra. Ahora, eso tiene sus razones en Hispanoamérica para haber de lado la razón, aunque quizá no la tengan, pues. Claro. Y ahora que tocaste el tema del arte, pues es precisamente todos estos temas que un poco que nos acabas de mencionar, porque aunque hablaste de tus razones, de tu reyerta con la historia. Con los historiadores. Con los historiadores, perdón. Tocaste varios temas, tocaste autores, tocaste literatura, tocaste arte, y todo esto al final forma parte de algo que es la cultura. Y la cultura es precisamente lo que tú estás promoviendo a través de este proyecto que tienes, que es Castalia, una academia, ¿no es así? Sí, así es. Fíjate que hace ya 2 meses, afortunadamente, pude lanzar al mercado Castalia, la academia que ahora figura bajo mi nombre en el mercado digital. Castalia, la academia de Sergio Rincón, es, como acabo de avanzar, una academia digital que ofrece cursos sincrónicos a grupos selectos, muy reducidos, para que se cumpla el principio de la gestión escolar adecuadamente según los estándares internacionales, ya sea que tú impartas conocimiento, ya sea que tú ofrezcas aprender o perfeccionar una habilidad. ¿Sobre qué? Sobre cultura universal, particularmente sobre historia, literatura, filosofía y demás. Ahora por el momento estoy solamente yo, pero ya dentro de muy poco habrá profesores de diferentes procedencias, por ejemplo el Colegio de México, por ejemplo la universidad, o sea de la UNAM, del Politécnico, de algunas otras instituciones que a lo largo de la vida se han vuelto mis amigos y han sido muchos años mis colegas, que ahora van a enfrentarse a otro tipo de público, al público digital, ¿no? Al público magnificado por estos medios, que no masivo, ¿no? Como decía Cortázar, cuando un libro se lee en el metro, se lee en el transporte colectivo, no se masifica, se magnifica, porque todo mundo lo ve y quizás se interese en leerlo, consultarlo, comprarlo o traerlo tan solo bajo el brazo para aparentar que ya es ganancia. Claro. Entonces los medios digitales lo que han hecho es, antes que masificar, aunque eso depende, digamos, del interés del individuo que cobra la voz, a magnificar la cultura, ¿no? Y en este caso es un ejercicio que ahora estoy intentando, que es una idea vieja, ¿no? Yo hace muchos años tenía la intención de fundar una academia en el sentido clásico, es decir, a imagen y semejanza de la Academia de Platón, del Liceo de Aristóteles, de la Academia de Marsilio Ficino, de la Academia de la Crusca, de la Academia de la Arcadia de México, es decir, un sitio privado al que acudan ciertos espíritus que buscan aculturarse y cultivarse entre sí, ¿no? A propósito de la charla que alguien un poco más instruido que ellos sostiene pues durante algunas horas, ¿no? Porque si tú lo piensas un momento, los orígenes de la cultura, ¿no? De la cultura culta, porque hay cultura tradicional, que algunos otros también llaman, y no sin tino, cultura popular. La cultura culta tiene sus orígenes, creo yo, más remotos en el banquete, es decir, en la conversación.
¿no? De lo cual, por ejemplo, como todo mundo sabe, Platón pues da cuenta. Pero aún antes de los días de Platón, por ejemplo, entre los griegos ya se cultivaba la costumbre de charlar hacia el atardecer, sentados a la mesa, acompañados de vino, de viandas, de música, para reflexionar fundamentalmente sobre lo que le interesaba a ellos, que era la naturaleza, o sea, el mundo y la ciudad, para incidir precisamente en esto. Es decir, la charla tiene varios propósitos, además de entretenerse, también ser útil a la sociedad, no incidir en la sociedad en la que uno vive, a la que uno pertenece y también de la que uno no puede escapar, ¿no? Entonces, esas ideas las tenía yo hace mucho tiempo, fueron articulando el proyecto y ahora en esta encrucijada a la que nosotros como generación humana nunca nos habíamos enfrentado, que es la de la peste que nos asuela todavía por doquier, me pareció apropiado lanzar el proyecto, además de que yo hace muchos años también me dedico a la educación digital y me pareció un momento también propicio para entrenar ciertas cosas que yo había aprendido y que también había experimentado en el pasado. Entonces, Castalia me tiene muy contento. En cuanto la lancé, recibí muchos mensajes. Es como lanzar una botella al mar. Tú la lanzas y no sabes bien si te van a contestar el mensaje que tú colocaste dentro de ella, pero afortunadamente me ha vuelto y ahora tengo alumnos muy particulares, gente muy culta, aunque no tienen formación humanística, que es lo que me interesaba, sí han leído sus cosas, han viajado, y es la gente con la que en realidad siempre me ha interesado comunicarme, platicar, charlar, más allá de los ámbitos escolares en los que suelo trabajar. Me estás dando una idea. ¿Es la idea? No, porque sobre todo este tipo de conversaciones son interesantes porque te hacen pensar, te hacen abrir horizontes. Yo estoy casi tentado a cambiarle el nombre a este programa, porque con lo que acabas de decir, pues la charla le podría cambiar el nombre de El Banquete y poner aquí una botella de vino, 2 copas para platicar con quien sea el invitado. Porque al final pues se trata de generar cultura y lo que acabas de decir creo que es una cosa magnífica y que además, doctor Sergio, me parece que es una idea que al mundo tendría que darle muy claro, porque desafortunadamente hoy hablar de cultura es estar hablando de los nuevos fenómenos de masas que se generan a través de la industria del entretenimiento, lo mainstream que le llaman ahora, ¿no? Y eso, pues desafortunadamente, no sé tú cómo lo veas, pero a mí no me parece que sea el concepto propio de cultura. Y en ese sentido, tu academia, Castalia, propone un concepto de cultura que es, digamos, el de origen. ¿Por qué hablar de cultura en ese sentido original cuando el grueso de la población pues lo ve más bien como pues entretenimiento, lo que llaman el show business? Eso, la cultura de masas, ¿no? Pues mira, yo creo que ahí habría que intentar ofrecer un par de matices, cuando menos, ¿no? Porque la cultura se manifiesta de 2 maneras. Se manifiesta o popularmente o cultamente. Y la única diferencia que hay entre lo uno y lo otro es el reservorio donde se conserva la cultura y el canal por el que se transmite la cultura. En el caso del primero, es decir, de la cultura tradicional o de la cultura popular, porque también hay una distinción teórica, terminológica sobre esos 2 principios, pero son muy cercanos. Pero bueno, la cultura tradicional se conserva en la memoria, o tiene la memoria por reservorio, por vasija, por caja, como tú quieras decirlo, y tiene por canal la oralidad, es decir, se la dice, ¿no? Se la conserva, se la transmite e incluso se la difunde en una comunidad a la que obviamente le interesa conservar y transmitir eso. Si eso no interesa, pues no se lo conserva y no se lo transmite. Pero no pasa, por ejemplo, por otro reservorio por el que sí pasa la cultura culta, que es la escritura, ¿no? Okay. Y a lo largo de la historia fue primero la memoria, que se usó como reservorio, y muy tardíamente la escritura como otro reservorio. Digamos, como del 4400 más para acá escribimos, y lo que ha cambiado, por ejemplo, es la materia sobre la cual colocamos la escritura. La piedra tallada, la piedra cocida, la piedra tallada, la arcilla cocida, el cuero de los animales tratado, el papel y ahora pues el byte, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero la escritura, al margen, digamos, de en qué material se la conserve, siempre se ha transmitido por la lectura, ya sea la lectura en voz alta o la lectura en voz baja. Es decir, si algo está por escrito,
para actualizarlo, es decir, para extraerlo del papel, se lo tiene que leer, ya sea que se lo lea en voz alta o se lo lea en voz baja. Entonces, eso es lo que distingue la cultura popular de la cultura tradicional, perdón, de la cultura culta y viceversa. Entonces, por ejemplo, una leyenda, ¿no?, de una comunidad que luego alcanzamos a nosotros conocer los citadinos, porque la gente migra para buscar mejores condiciones materiales de vida a los grandes centros urbanos, es igualmente valedera que, por ejemplo, una obra de Lope de Vega o una obra de Shakespeare o una obra de Esquilo, ¿no? Solamente que se han conservado y se han transmitido de maneras diferentes, por canales diferentes, y han permanecido por intereses diferentes de las diferentes comunidades, ¿no? Sí. Es decir, a la comunidad, por ejemplo, no urbana, le interesan cosas que a la comunidad urbana no le interesan y viceversa. Claro. Entonces, la cultura fundamentalmente es la suma de ciertos saberes que a una comunidad le interesa conservar y transmitir, ¿no? Y difundir. Ahora, cuando se trata de difundir, a veces se lo hace voluntariamente o involuntariamente con respecto de la gente pasivo que va a recibir esa cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando una civilización conquista otra, la termina por aculturar, que es el otro significado de aculturar. O sea, cuando uno acultura a alguien, lo hace por la fuerza o por la voluntad de aquel que termina siendo aculturado. Como por ejemplo, yo cuando doy clases, pues procuro que la voluntad de los otros se me entregue para que finalmente yo muestre formas de vida o formas culturales de otros tiempos o del presente. Pero si yo fuese un conquistador, obligaría a aquellos que he logrado conquistar a que entiendan el mundo como yo quiero que lo entiendo. Y ese es otro de los significados de aculturar. Pero, volviendo al punto, la cultura es un conjunto de saberes que ciertas comunidades, ya la tradicional, ya la culta, quieren conservar, quieren conservar, quieren difundir, quieren heredar y quieren difundir. Pero esencialmente es un conjunto de saberes. Entonces, la leyenda que tú sepas de niño, o el poema tradicional que tú hayas aprendido cuando ibas al jardín de niños, ¿no?, como que Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, pues pertenece al acervo tradicional, ¿no? Y si te sabes alguna canción de José Alfredo Jiménez, ya sea que hayas estado en la parranda o no, pues eso pertenece al acervo de la cultura popular, ¿no? Porque es de la mano oculta, pero la comunidad se ha apropiado de ello. Como le pasó, por ejemplo, a Rubén Darío, en algún punto, cuando la gente decía, oh juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, a veces quiero llorar, y estas cosas, pues la gente, ay, qué bonito refrán. No, pues no es un refrán, era un poema, bueno, en un verso de Rubén Darío, pero hay algún punto en que la gente se vuelve tan famosa que ya no se sabe quién es y pasa a lo popular, o sea, la apropiación en una comunidad de lo que fue tradicional. Y sin embargo hay gente rara, por ejemplo, como tú o como yo, que de repente hasta en griego intenta leer a Heráclito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos interesa eso por la formación a la occidental que hemos tenido. Sí. Pero son solamente manifestaciones de lo cultural. Ahora, esto que se llama la cultura del mainstream, ¿no? Por ejemplo, la cultura de entretenimiento. Bueno, pues el entretenimiento es tan antiguo como el momento aquel en el que alguien quiso entretener a otro. Ahora, ¿cómo lo entretuvo? Contando. En realidad, el hombre no ha hecho a lo largo de su historia sino dos cosas: hacer cuentas, que es de lo que nos da, que es de lo que nos ofrecen noticias los vestigios más antiguos de la escritura. Si vemos bolitas y palitos, se trata cuentas. Siempre de cuentas, ¿no? Ajá. ¿O de qué? Pues de códigos que prohíben ciertos actos, como el celebérrimo de Hammurabi, ¿no? Okay. Y lo otro que ha hecho el hombre, pues es contar cuentos, fundamentalmente. Y lo que ha hecho es contarlos, ya sea con palabras o ya sea con otras cosas. Pero fundamentalmente lo que ha hecho el hombre es contar. Ahora, ¿con qué propósito cuenta el hombre? Que es diferente de que hable. ¿Con qué propósito cuenta el hombre? Con el propósito único de entretener, fundamentalmente. Ajá. Ahora, esa no es el propósito original del lenguaje. El propósito original del lenguaje, que se originó por la necesidad de cumplir efectivamente con el trabajo, es decir, por la división social del trabajo, es que nosotros tenemos que expresar nuestras experiencias o nuestras necesidades. Okay. Pero el contar, que es una función comunicativa que más o menos todo el mundo desarrolla o termina por perfeccionar si lo tiene como un oficio, o sea, de lo cual vive, no es el propósito original del lenguaje. Es otro propósito que le hemos dado, uno, digamos, innatural o artificial. ¿Con qué?
Pues con el de integrarnos en la comunidad, con el de ser agradables para otros, por el de conquistar a otros, ¿no? Con el de seducir a otros, con el de lanzar el deseo. Entonces, desde que contamos, entretenemos. Y lo que ha cambiado pues son no tanto las maneras cuanto los medios por los cuales entretenemos, ¿no? Entonces hoy día, como nunca antes en la historia, tenemos la posibilidad de entretener, en mi caso contando, ¿no? A propósito de lo que en una charla puedo yo decir de ciertos momentos de la cultura occidental, que es la que a mí me interesa y que me interesa difundir, no porque sea malinchista, sino porque es la cultura a la que yo pertenezco, por el momento en el que nací y por el sitio en el que nací, porque los hispanoamericanos somos por derecho occidentales. Claro. ¿No? Entonces nos pertenece tanto Homero como nos pertenece tanto Cristo como nos pertenece tanto Freud. Claro. Depende, sí, como dice totalmente de Cristo, si acuerdo. nosotros queremos conquistarlos. Claro. Entonces, en realidad lo único que tenemos ahora son herramientas más sofisticadas que llegan por las bondades técnicas de la voluntad de poder a lugares en donde, claro, haya luz eléctrica, haya banda ancha, ¿no? Sí. Y demás. Y donde haya Coca-Cola, supongo. Sí, también. Siempre una buena Coca-Cola con un buen libro, pero me gusta más con vino. Oye, pero... No, digo, porque hay sitios en los que hay antes que agua Coca-Cola, ¿no? Sí, Pues, antes que pavimento una televisión de no sé cuántas pulgadas. Pero esto que dices me gusta mucho. Nos pertenece Homero, nos pertenece Cristo, nos pertenece Freud. Sí. Yo últimamente, a lo mejor, bueno, eso son como cosas políticas que luego se escuchan mucho, pero existe un poco como la teoría... Estamos en la veda política, maestro. En la veda política, además, pero se habla de que estamos en una batalla cultural en el que se quieren quitar las raíces de Occidente para implementar una cultura global y cosas que a veces suenan medio conspiranoicas, pero al final sí me hace un poco de ruido porque sí de pronto llega a haber manifestaciones sociales, políticas, lo que sea, como que dan la tendencia de querer quitar todo eso que, como tú bien dices, es es lo que genera nuestra identidad cultural, ¿no? Que de repente ya se quiera quitar, no sé, ciertos tipos de literatura en las escuelas, o por ejemplo, que ya no se haga referencia al latín o al griego, que es donde estos autores que tú mismo mencionaste, pues nos han dejado una herencia literaria. No sé, hay como muchas cosas. ¿Tú cómo lo verías? ¿Sí existe esto y hay que defenderlo o no nada más es como puro distractor? Bueno, tendríamos que saber la procedencia del discurso. Bueno, sí, tendríamos que conocer la procedencia del discurso que articula tal o cual individuo para entender el propósito, ¿no? Porque obviamente hay propaganda, intereses políticos, pero entre esos que profieren un discurso que tiene que ver con lo que realmente se conoce más bien como la decolonización del occidente, porque realmente tiene que ver con eso. Pues por ejemplo, de los grandes expositores entre nosotros, el maestro Enrique Dussel, ¿no? O sea, toda su carrera se ha dedicado a eso y ahora lo hace, por ejemplo, los medios radiofónicos cuasi digitales de manera magnificada, ¿no? Es decir, le recuerda a los occidentales que hubo otra cultura que no fue la occidental en esta parte del mundo, que conviene recordar. Yo no sé si apropiarse de ella, pero que conviene recordar para identificar rasgos que perviven en lo que ahora somos, por ejemplo, los hispanoamericanos, que somos una cultura criolla. Eso no puede olvidarse. Si se recordase, por ejemplo, tendríamos problemas en realidad con el clasismo, que en nuestro caso está vinculado con la pigmentación. Sí, claro. Porque antes de ser, y eso está estudiado, antes de ser los hispanoamericanos, particularmente los mexicanos racistas, somos clasistas. Solamente que nuestro clasismo está vinculado con la apariencia. Claro. ¿No? ¿Por qué? Pues por diferentes razones históricas. Entonces, el ejercicio decolonial, o sea, el ejercicio de no pensar esta parte del mundo a la occidental, es decir, de no pensarla como los occidentales de la Europa del centro que conquistaron estas partes, nos permitiría, por ejemplo, reconocer la herencia novohispana, que es la herencia hispanoamericana, por ejemplo. Pero ahora, mucho ojo, lo hispanoamericano como otra idea se configuró a la luz, por ejemplo, de lo griego, que es el referente por excelencia de la cultura culta en Occidente desde los romanos en adelante. Claro. Voy a poner un ejemplo para luego pasar a otra cosa que me acabas de preguntar. El Ateneo de la Juventud,
que es un grupo de espíritus, de jóvenes espíritus electos, que a poco tiempo después de la Revolución Mexicana, que hay que decirlo, pues fue más bien una guerra civil, aunque nosotros insistamos en decir, ¿no?, por la escuela, que es que fue una revolución, fue una guerra civil. Después de ese hecho, a ellos toca, en algunos casos azarosa y accidentadamente, echar las bases institucionalmente de un país que viene de la barbarie, ¿no?, de la lucha fratricida. Entonces tienes a José Vasconcelos, cuando está a punto de llegar apenas a los 20 años, como secretario de Educación. ¿No? Y entonces José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, el Martín Luis Guzmán, por mencionar a los más electos, hay otros, Julio Torre y demás, que constituyen ese grupo, que se conocen de la Escuela Nacional Preparatoria, que se forman en el tardo positivismo, ¿no?, con Justo Sierra, y que lee un jovencito que se formó en Madrid, o se formó en París, o se formó en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no?, a principios del siglo XX, pues sus clásicos. ¿Y claro, cuáles son sus clásicos? Pues lo que por entonces medio se alcanza a leer en ciertas buenas traducciones de la cultura griega y de la cultura romana. Entonces, cuando se dedican a aculturar a la población, al pueblo mexicano después de la Revolución, lo que hacen es ofrecer ciclos de conferencia. Por eso en México es absolutamente familiar que haya ciclos de conferencias, sobre todo gubernamentales, para el aculturamiento de la nación. Entonces, eso se conoce como el ciclo, las conferencias del Ateneo, que es el nombre que se ponen. Y a pesar de que tienen hondas diferencias, sobre todo con el tiempo cada vez más marcadas políticamente, dice Alfonso Reyes, cuando recuerda ese episodio de su vida, que había algo que los unía, y eso era la afición por Grecia, ¿no? Cada uno obviamente había conquistado su Grecia, y es la Grecia que ofrecía a sus connacionales en sus conferencias. Ya como entendía Vasconcelos la filosofía griega, ya como entendía la cultura Alfonso Reyes griega, ya como entendía la literatura Martín Luis Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conformar una nación con fundamento institucional para ellos los obligó a pensar, por ejemplo, en qué referente, y el referente es Grecia, ¿no? Claro. Y cuando entonces la cultura mexicana se difunde desde el epicentro que es México para entonces, la idea de lo hispanoamericano, que se formó a la idea de lo griego por intermediación de lo romano, pues hace participar a otras comunidades, ¿no? Y eso es lo que nos mantuvo unidos durante mucho tiempo. Y si eso sumas el cine, pues eso explica, también, por ejemplo, pues la primacía de la cultura mexicana durante muchos años. Ahora, lo que me preguntabas acerca de este intento por dejar de ser occidentales, ¿no? Ajá. Pues mira, en realidad no hay de otra. Así de plano. Nosotros somos occidentales, lo cual no es ni bueno ni malo, ¿no? Nosotros somos americanos occidentales. Uh-huh. Y eso nos distingue ya de los europeos occidentales. Sí. Ahora, hay individuos enceguecidos por una supuesta supremacía cultural al haberse formado ocultamente en el modelo clásico, que es el modelo griego, que es el modelo romano, por lo cual desprecian manifestaciones populares que sobreviven del mundo precolombino, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos hablar con nacionales, a otros mexicanos, las lenguas que aprendieron al nacer, como por ejemplo las lenguas amerindias, y por eso se los desprecia. Pero eso no tiene que ver con que seamos occidentales, tiene que ver con la imbecilidad de la gente. O sea, eso tiene que ver con la imbecilidad de la gente y los prejuicios de la gente. Claro. Ahora, no por ser occidentales somos más prejuiciosos. La gente es prejuiciosa porque no resulta ser crítica y no sabe, por ejemplo, cuál es la historia de su propia cultura. Okay. Entonces, cuando hay el que propugna, digamos, porque nosotros dejemos de concebir la cultura americana con el ojo del conquistador occidental del Renacimiento, bueno, lo que nos está pidiendo es que entendamos el proceso histórico de la cultura americana, ¿no?, de la manera más cautelosamente posible, porque eso nos permitirá, insisto, saber, por ejemplo, que nuestra cultura es mestiza, ¿no? Y a diferencia de otras culturas mestizas, resulta, por ejemplo, que puede sacar provecho de la cultura clásica.
Ahora, para cerrar esta pregunta que me hiciste, si volvemos a la distinción entre qué hay entre cultura tradicional y cultura culta, hay que decir que la primera no se aprende, la primera se adquiere. O sea, nadie, sino a la hora de jugar cuando es niño, adquiere la cultura tradicional. Y luego el resto de su vida, según esté más urbanizado o menos urbanizado el sitio en el que viva, estará siempre en contacto con ella y puede incluso entretenerse y disfrutarla. Pero hay otros individuos, por ejemplo, que asisten a ciertos sitios para instruirse, para adquirir conocimiento de otro tipo, y entonces se colocan en la tradición culta, que en el occidente pues fundamentalmente ha sido la griega, la romana, la renacentista, la ilustrada. No quiere decir que hay otras, pero fundamentalmente han sido esas en el ámbito culto. Y para eso, por ejemplo, tienes que aprender a leer. Sí, claro, ¿no? Es lo básico. Tienes que aprender a leer, que no es lo básico, es lo fundamental si tú quieres participar de esa otra manifestación cultural, pero tampoco es imprescindible, ¿eh? Digo, tampoco es imprescindible. O sea, yo bien podría prescindir de Homero y no por eso ser menos culto. Nomás no soy culto de otra manera. O sea, es como aquel que dice todos somos ignorantes, pero cada quien ignora un grupo de cosas que el otro no, ¿verdad? Claro. Okay. Sí, como decía Sor Juana, ¿no? Cuando le preguntaban, asombrados los que le preguntaban por su precoz inteligencia y su precoz sabiduría, ella respondía, bueno, pues es que yo no aprendo con la pretensión de saberlo todo, sino de ignorar cada día algo. Digo, de dejar de ignorar algo todos los días. Mira, está muy padre eso. Oye, sí, claro, después Voltaire se lo roba y dice otra cosa. Pero... Doctor Sergio, oye, nos queda poquitito tiempo y creo que quedaron muchos temas ahí pendientes. Me encantaría que hubiera una segunda parte de esta conversación. Pero yo quisiera cerrar con una cosa. Sí. De esta cultura que tú aquí nos mencionas, la distinción entre la cultura popular y la cultura culta, pues sí. en este programa, en lo que personalmente yo trato de difundir, pues sí me centro un poco en la parte de cultura culta, literatura y todas estas cosas. Y a mí me gustaría que tú nos dieras a los seguidores de este programa 1 o 2 consejitos para poder fomentar un poco más el tema de la literatura. Somos un país que a niveles de estadística luego se utilizan para, ya sabes, denigrarnos más y criticar al sistema. Para justificar los presupuestos, fundamentalmente. Fundamentalmente. Y en el tema de cultura, pues para decirnos somos de lo peor, leemos 0.5 libros per cápita al año, mientras Canadá leen 15 o 20, no sé cuántos. Y creo que sí, dentro de la cultura culta es bueno el fomentar la literatura y se nota que tú sabes mucho de este tema y lees bastante. ¿Qué aconsejarías, cómo motivarías a nuestro auditorio para que busque leer, acercarse más a los libros? Mira, quizá lo que estoy a punto de decir, como lo que dije al principio de mis colegas los historiadores, que no son todos, pero casi con los que siempre me encuentro, será incendiario, pero ni modo, así se trata esto de andar por las calles, es decir, de ocupar el espacio público. Hay que tener cuidado con los profetas de la lectura, entre los cuales yo no me encuentro, particularmente con los apóstoles o los diádocos de la lectura que utilizan de la administración del Estado para ciertos fines. Okay. ¿Por qué? Porque leer por sí mismo no es particularmente importante, salvo como un ejercicio mental. Es decir, como una habilidad cognitiva, ¿no? Sí. O incluso neurológica, fisiológica, ¿no? Con la cual uno puede entrenar, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Es decir, que el cerebro sea mucho más sano, ¿no? Que sea más ágil, que sea más activo. Sí. Entonces, con respecto de la mayoría de las campañas de lectura, particularmente las nuestras, yo creo que hay un problema muy, muy claro, que se insiste en que la gente lea, pero nunca se nos dice qué puede leer. No voy a decir qué debe de leer, pero qué conviene leer si se puede al menos intentar. Por ejemplo, individuos como yo, pervertidos, es decir, que decidieron buscar otro tipo de cultura, además de la que de niños
absorbieron o fluyeron, ¿no? Ajá. En realidad, los que estudiamos literatura, pues somos lectores profesionales, no somos otra cosa, ¿no? Ahora, el deber público, si alguno tiene el crítico literario, que en principio es casi todo egresado de una licenciatura en literatura, debería de ser el ahorrarle tiempo a sus connacionales, particularmente si estos pagaron su instrucción porque se formó en un ámbito público, para que no la desperdicien leyendo cosas que no valen la pena. Claro. Es decir, ahora van a decir, pero entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Bueno, pues si a ti te gusta Ovidio está bien, pero si te gusta quién se ha robado mi queso también está bien. O sea, no está mal lo uno, ni es mejor lo uno, ni es peor lo otro. Solamente que el que tiene una formación culta, por ejemplo, en la literatura, puede recomendarte algo que suponga que te haga reconocer ciertas realidades que tú nunca supusiste, y al hacerte con ellas sientas cosas que nunca sentiste. Y ahora eso te hace obviamente más sensible. O sea, si la cosa te hace sentir y te hace pensar, ¿no? Lo cual ocurre al mismo tiempo a la hora, por ejemplo, de leer, ya sea en voz baja o leer en voz alta, o cuando alguien te lee aún mejor, pues por lo general te hace mucho más empático con los otros. Claro. Ahora, no siempre pasa porque no todos los individuos resultan sensibles, ¿no? Claro. También se lo requiere de entrenar, de acostumbrar. Entonces, cuando los administradores de la lectura, ¿no?, sobre todo en países hispanoamericanos, al que nosotros pertenecemos, hay que leer esto, aquello, híjole, hay un problema. Porque además lo que recomiendan tampoco es que valga mucho la pena, ¿no? Y luego comienzan a recomendar otras cosas que no tienen mucho sentido. Entonces tampoco engañemos a la gente. Leer por sí mismo vale la pena, ¿no? El asunto es qué cosa conviene leer, y ahora eso nos llevaría a ti qué te interesa, a qué te dedicas, en qué quieres ocupar tu tiempo, ¿no? Incluso hablaríamos un poco de la lectura como placer, ¿no? Que ese también sería otro tema muy amplio que podríamos tocar, ¿no? Pero bueno. Mira, sobre eso, si me lo permites rápidamente, la lectura como un acto es engorrosa. Es decir, no es particularmente fácil leer para nosotros, que pertenecemos a esta generación. Damos por hecho que es fácil leer. No. Pero leer, por eso decía yo, para leer requieres de cierto grado de instrucción. Bueno, tan es así que, por desgracia, a causa, digamos, de diferentes razones del sistema público mexicano, pues resulta que nuestros infantes no terminan por aprender a leer y están metidos en esos 12 años. Claro. O sea, es una habilidad tan difícil de adquirir y perfeccionar que hay sociedades como la nuestra que le toman la mitad de su vida y aún así no lo logra hacer. Entonces, el hecho de leer no es por sí mismo agradable. El hecho de leer, por ejemplo, cosas que cuentan, es decir, las literarias, a eso podría ser agradable. Entonces también hay que distinguir eso. Cuando la gente lee, pues sí, casi siempre lee algo que te agrade. O sea, generalmente la literatura se concibe para agradar. Hay otro tipo de literatura, ¿no? Es decir, para entretener. Entonces, tampoco leer, pues, soluciona ciertas cosas, ni ciertos problemas nacionales, ¿no? Pero si lo ves bien, en esta etapa, que es también una de tus preocupaciones, de tu campaña cultural, ¿no?, a la que pertenece este programa, si te fijas, en esta época en la que fundamentalmente todos participamos de la esclavitud generalizada, porque todos rentamos nuestra fuerza de trabajo, lo cual nos convierte a todos sin excepción, a menos de que controlemos los medios, a menos de que controlemos los modos, en asalariados. Es decir, en proletarios. Menos. Solo en nuestra época hay matices del proletariado, pero casi todos somos proletarios. Ahora digitales. Claro. Entonces, ¿qué le queda a un miserable? Si, por ejemplo, tiene la posibilidad de leer, sobrellevarle, no sobrevivir, sino darle sentido a la existencia, por ejemplo, con la lectura de literatura. Porque para eso se concibió el entretenimiento. Hay el entretenimiento que le permite a uno, por ejemplo, sentir y entonces honestar sus horas, ¿no? Con lo cual entonces se da cuenta que a pesar de que va a trabajar y que está explotado y demás, puede renunciar a eso, intentar luchar contra eso
y ocupar mejor el tiempo. Sí. Pero hay, por ejemplo, tipos de entretenimiento que son los que controla el mercado, ¿no? Según sus intereses, que no están siendo concebidos pues, para que fundamentalmente los miserables del mundo a los que yo pertenezco, pues no se den cuenta de que cierto día se acabó su vida. Qué fuerte que no eso hicieron que otra dices. cosa más que trabajar y no chistar al ser explotados por otro. Eso Eso lo graba fuerte. el entretenimiento, pero Claro. el entretenimiento por sí mismo no es malo, sino los usos del entretenimiento. Doctor Sergio, me dejas con un montón de preguntas, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Yo te quiero dar las gracias y aquí abiertamente te quiero pedir que tengamos una segunda conversación, porque todo lo que tú acabas de mencionar, de alguna manera son temas que tocamos aquí en la charla, pero como yo bien dije al inicio, la perspectiva en esta conversación iba a ser totalmente diferente y quedó claro que fue así, fue muy diferente, fue muy rica, fue muy entretenida en el sentido positivo de la palabra, porque creo que a todos nos rompiste muchos esquemas y aquí en provincia pues eso es lo que nos hace falta básicamente, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está la condescendencia. No, claro. Pues es un efecto de la concentración del poder que, bueno, se explica históricamente pues porque nosotros fuimos cabeceras del virreinato, ¿no? Así Pero es. tú que estás en Puebla, bueno, o sea, Puebla fue una ciudad de la que se irradió la cultura durante varios siglos. Sí. Sí, Doctor Sergio, pues se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho y esperemos tener una segunda conversación. No después de mucho tiempo. Esperemos no dejar mucho tiempo para esa segunda conversación. Te agradezco muchísimo. Te felicito por la Academia Castalia, que crezca, que tenga mucho éxito. Y Gracias. aquí abajito vamos a poner una cintilla para que la gente pueda seguirte en redes sociales. Gracias, muy amable, que tengan bonita tarde. Gracias y charlemos gozosamente dentro de poco. Muchísimas gracias, el doctor Sergio Rincón, director de la Academia Castalia. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Soy Luis Batista. Que tengan una excelente tarde, una excelente semana y nos vemos el siguiente lunes aquí en la charla a las 5 de la tarde en punto. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó Una charla con Luis Batista.